Hoy se nos ha hecho un poquito tarde, pero creo que tenemos como 10 minutos para escuchar una pregunta. Dígame. Entonces está prendido, mira. ¿Aló? Hola. No parece. Si quieres hacer la pregunta, bueno, vamos a intentarlo desde aquí. Funciona. Sí, mi nombre es Amado Lorenzo, soy español oriundo de Cuba. Eso quiere decir, nacido. Esto quiero felicitarles porque habéis expuesto muy bien toda la situación de la prensa, principalmente el caso de Cuba y de Venezuela. Voy a ser un poco de abogado del diablo. Yo tuve que trabajar con una multinacional en 42 países y eso pues me permite ver un poco lo que hago. Últimamente jubilado, intento colaborar con la Unión Europea en el estudio de cuál es el nivel democrático de la juventud española. La hemos extendido a Francia y a Estados Unidos. Entonces yo tenía una pregunta. El caso de Venezuela, Patricia, en una conferencia que di en la Universidad Autónoma hace unos días, había estudiantes de varios países latinoamericanos. Cuando expuse el problema del nivel democrático, curiosamente, varios estudiantes dijeron que la culpa era parte de la prensa, además de hablar de otras cosas, porque nunca se ocupó durante muchos años de elevar el nivel democrático de la juventud venezolana. Como resultado de eso, hoy en día, Chávez puede alegar que es probablemente una dictadura por votación popular. Entonces criticaron mucho ese tema. El segundo tema es el de los periodistas, el caso de Wilfredo, que se niegan a profundizar en el tema cubano. Casi ningún periodista habla de qué sucede en las fiestas de fin de semana en los millonarios de Cuba. Casi nadie toca ese tema, porque los millonarios de Cuba actual y que viven en Cuba se reúnen todos los Saturday Night Fever y tratan de marcar cómo va a ser el futuro de Cuba. Casi nadie habla de eso. Intenté investigar con unos periodistas de que resulta que el gobierno cubano ya pagó la deuda de las expropiaciones. Pero hago una pregunta para que ellos le contesten. La pregunta va dirigida a Castro, si ellos saben eso y por qué no profundizan. Por ejemplo, ¿por qué no han profundizado en el golpe de Estado que intentó dar Boris Yeltsin? Son noticias de la prensa. Y fue muy curioso la pregunta a Patricia. Resulta que había unos jóvenes venezolanos y unos cubanos de la nueva generación. El choque fue inmediato. Decían que los periodistas, a ver qué piensan, venezolanos, que salen ahora de Venezuela, son los que se llaman disidentes de primera generación. Los periodistas que salen de Cuba en este momento son los que produjeron la revolución y ahora son disidentes. Y se armó una discusión entre ellos muy interesante. Ambos quieren la libertad de los países, por lo tanto la pregunta a Patricia es ¿qué piensa de ese tema? Bien, ya por último una sola advertencia a la prensa. España tuvo una dictadura 40 años. No sé si usted ha visitado España recientemente. La prensa está controlada por Berlusconi, el grupo Prisa y otro grupo, Nuevo Caso Gil. ¿Usted ha visto cómo se financia la prensa española en este momento? 40% por anuncio de prostitución. Pregunta que va a ser imposible contestarla. Prostitución. Por favor, dele el micrófono para que puedan contestarla porque se alarga mucho. Cualquier periódico español lo hará. Pero yo no entendí muy bien lo de la primera, eso no lo entendí muy bien, lo de la disidencia, que somos los primeros, eso no lo entendí muy bien, entendí. Disidente primera generación. Tú eres disidente, o sea, estás en contra de Chávez. Ellos crearon la revolución y ahora están luchando contra la revolución. Entonces la discusión se armó entre esos dos grupos en Madrid, diciendo, bueno, pero somos dos grupos diferentes. Cuba lleva 50 años, nacieron todos allí, crearon la revolución y ahora están en contra
no de la revolución, están en contra del problema económico que hay. Sí, bueno, nosotros, la mayoría, bueno, Berenice de otra generación distinta a la mía, pero fuimos criados en democracia, la mayoría, ¿no? Ellos no, claro. Nosotros sí, ahora tenemos el sentido de lo que es la democracia, pero la otra parte de su intervención en la que decía que nos echaban la culpa a los medios, nosotros, yo digo, bueno, los periodistas siempre recibimos culpas que no tenemos, porque de hecho el oficio del periodista no es enseñarle democracia al ciudadano, en todo caso, no. El oficio, eso es la educación que falló en Venezuela, y yo estoy de acuerdo en eso. Yo creo que en Venezuela había poca conciencia democrática, y en eso fallaron incluso los partidos políticos, que dejaron incluso de instruir al ciudadano en cuanto a lo que era. Tú le preguntabas a un adeco, a un copellano, porque era socialdemócrata, porque era socialista, y no sabían por qué pertenecían a cada uno de los partidos, porque los partidos abandonaron a la gente en cuanto a la formación política. Ahora, los periodistas, por supuesto, el simple hecho de ejercer nuestro oficio, ya estábamos haciendo democracia, y ya estábamos mostrando lo que era la democracia. Ahora, no es nuestro deber tampoco, no era nuestro papel decir, mira, la democracia es esto. Simplemente nuestro oficio ya mostraba lo que era la democracia. La pregunta era sobre por qué no se cubren las fiestas de los nuevos millonarios en Cuba. La información básica de lo que está pasando en Cuba. Bueno, primero, saco de esa ecuación a la prensa oficial. La prensa oficial no entra en esa ecuación porque dejaría de ser prensa oficial. Me imagino que usted se refiera... España y Miami, por ejemplo. Los periodistas aquí. Bueno, el problema de Cuba es siempre que los que están acreditados como agencias extranjeras en Cuba siempre tuvieron mucho cuidado, tienen mucho cuidado actual de no irritar al régimen porque salen de Cuba. Y las agencias están acreditadas supuestamente para el momento de la gran noticia, que es la muerte de Fidel Castro. Que como yo creo que mucha de esa gente están, incluso muchas instituciones periodísticas se han dado cuenta que ya eso ni siquiera es importante. Incluso me estaba comentando un colega que ha empezado también a sacar de Cuba mucha gente de puntería de las agencias de prensa que estaban puestos ahí justamente esperando el momento de la muerte de Fidel Castro, porque se han dado cuenta que eso ha dejado ya de ser incluso importante. Si Fidel Castro murió como ideología hace rato en Cuba, y queda el espantapájaro que sale escribiendo las reflexiones o leccionando a los intelectuales de la Feria del Libro, pero eso no tiene ninguna influencia real en la sociedad. Incluso yo creo que en Miami tiene más influencia Fidel Castro todavía, o se habla más de Fidel Castro que dentro de Cuba. Entonces, yo creo que es imposible pensar en una cobertura de muchas de las cosas que están sucediendo en Cuba, porque realmente no hay posibilidad de acceso a muchas de esas cosas. Yo tengo la experiencia personal de haber cubierto el tema de Cuba durante 10 años en el Herald, y era realmente prácticamente agónico el poder acceder a información, primero porque Cuba tiene el control absoluto de quién accede, a dónde se llega, y cuando llegas ahí, bueno, primero yo no podía ir ahí, pero los que iban ahí, los mejores trabajos, fíjese usted, que siempre están hechos por agencias de prensa de personas que viajan a hacer trabajos especiales y se van en un tiempo limitado, es decir, una semana, 15 días, porque los que están permanentemente ahí dispuestos no pueden prácticamente actuar porque los están llamando constantemente, los están citando por el Centro Internacional de Prensa, incluso la prensa cubana que de alguna manera ha logrado acceder a hacer prensa exterior, a ser representantes de instituciones de prensa exterior, como el caso de muchos cubanos. El día que hay una veintena de cubanos que están en ese caso, son constantemente citados por la estructura del Centro Internacional de Prensa, que es el que acredita y desacredita en Cuba, para sacarle cuenta a los trabajos que escriben. Es decir, hay un control sobre eso. Incluso a veces las críticas, me contaba una amiga, que están dicho, bueno, este trabajo, esta información es correcta, pero no tiene entusiasmo con la revolución. Es decir, hasta ese nivel se llegan los análisis. Bueno, no tiene entusiasmo, no es un criterio profesional. Así que yo creo que esos son los problemas que tiene encima en la cobertura de Cuba. Es decir, yo creo que el día que se destape realmente muchas de las cosas que nos enteramos aquí del coletazo
o que llegan porque justamente las nuevas tecnologías han imposibilitado al gobierno el control absoluto de la imagen. Incluso se ha generado un movimiento de cine independiente a través justamente de ese proceso de que cualquiera tiene una cámara y puede producir una película, que hemos visto también otra imagen de Cuba a partir de ese proceso. Así que yo creo que esos son los grandes temas. Es decir, hay un gran vacío, y va a haber un gran vacío mientras no haya un espacio democrático para producir el periodismo. Yo no alcancé a entender bien su pregunta sobre el financiamiento. Usted hablaba de los pelucones. España no está dentro de nuestro territorio, somos una institución hemisférica americana. Conocemos evidentemente y tenemos periódicos dentro de la CID de España. Estuve en España hace una semana atrás porque nuestra asamblea del próximo año la haremos en Cádiz por invitación de la Asociación de la Prensa de Cádiz. Pero lo único que pude observar es que existe una prensa bastante dinámica, una prensa donde uno puede tener acceso a cualquier tipo de información, y también existe un problema en el financiamiento de los medios de comunicación. Usted mencionaba a Prisa, evidentemente el país es un periódico que está teniendo situaciones económicas, igual que tiene hoy día el New York Times o el Washington Post o cualquier periódico de Estados Unidos. De tal manera que yo creo de que no conozco el tema del financiamiento de la prensa española. Lo único que puedo decir es que en España se observa un alto, cierto nivel de prensa de todo tipo de acceso, tanto de un sector como de otro sector, y que la opinión pública está completamente informada. Creo que Humberto Castillo tiene una pregunta. Vamos a dar 2 preguntas más nada más, porque ya es un poco tarde. La pregunta mía es felicitar a Wilfredo, porque yo voy a muchas peñas en muchos lugares y los cubanos no están enterados de nada. Que últimamente he preguntado sobre Egipto y todo lo que usted ha hablado y no saben comprender las diferencias que existen de Egipto a Cuba y lo de Libia. Y muchas gracias por lo que usted ha hablado, que sinceramente demuestra que usted es una persona inteligente. Desgraciadamente los cubanos no somos tan inteligentes. Gracias. No, está bien, Jorge, no hace falta. No, está bien. Yo creo que se oye, ¿no? Sí. No, simplemente yo quería, primero que todo, felicitarlos. Han hecho un panel que es extraordinario, muy balanceado, muy informativo. Y me tomo el atributo de felicitarlos porque he participado en la audiencia y porque realmente creo que Carlos, que fue mi maestro y fue mi amigo, fue mi mentor, hubiera disfrutado tremendamente de este panel y no los hubiera dejado hablar a ninguno de ustedes. Pero Patricia, hiciste algo extraordinario. Julio y Trotti, por supuesto, este trabajo lo van haciendo como sacerdotes por toda América. Y tú dijiste, Wilfredo, una cosa que realmente creo que es muy importante en esta noche y lo hemos compartido. Hay profesionales del periodismo en Cuba, a pesar de que hayan pasado 50 años de censura, de control absoluto, de que la Constitución sea la única de América que estipula la censura como ley dentro del país. Pero sin embargo, se han formado profesionales, como tú eres parte de esos profesionales, como lo son otros colegas que trabajaron con nosotros en el Nuevo Herald. Y lo que dijiste es la capacidad que tienen esas gentes, esos jóvenes que han estudiado dentro de ese marco y que han tenido que trabajar dentro de esa censura, de cambiar e insertarse en medios absolutamente libres, en medios de debate, en medios de cuestionamiento, como los medios libres, y lo han hecho con un alto nivel profesional. En este momento en el Nuevo Herald trabajan algunos de esos colegas en otros medios también, y eso es algo fascinante. Pero dijiste algo más, que había que mirar a Cuba hacia el futuro, y que sí, dentro de esa clase, dentro de ese grupo de periodistas, había gente muy rescatable, como son estos, cuando logran salir de allí. ¿Cómo podemos rescatarlos? ¿Qué podemos hacer? Esa es mi pregunta. Gracias, Humberto. Bueno, yo creo que una de las cosas que nos va a exigir el futuro, creo que se entiende, es ese tipo de comunicación con ambas partes. Es decir, yo creo que el exilio ha demostrado que no tienen odio. Es decir, una de las campañas que se establece simplemente desde Cuba es que hay mucho odio, ¿no? Que hay mucho odio y que hay odio. Yo creo que un exilio que ha mantenido económicamente a la isla, que lo está manteniendo hoy día, que le manda
2.000 millones de dólares anuales y es una cifra conservadora, y que viajan a llevarle cualquier tareco, de una aspirina a un pomo de talco, no es una persona que odie. Yo no creo que pueda odiar, y que han recibido a gente aquí, incluso con gente con muy poca capacidad de superarse muchas veces, por todo lo que sabemos. Así que yo creo que hay que empezar, en el caso específico de los profesionales, de buscar canales de superación, de comunicación a través de las instituciones como el ACIP, y tratar de ver cómo dentro del nuevo sistema que evidentemente hay que diseñar de prensa en Cuba, esa gente puede reciclarse con una nueva perspectiva. Así, yo creo que es un reto muy grande, es un reto totalmente, yo diría que sí, gigantesco, pero esas son la gente que está ahí. ¿Cuál va a ser el periodismo del futuro? Yo creo que se está forjando primero en una variante, digamos, del nivel de Giovanni Sánchez, una persona que ustedes conocen, saben cómo ha procedido. Pero, por ejemplo, yo estaba pensando en esta estrategia. Cuba creó una serie de blogueros oficiales y les dio cuentas de internet a mucha gente en operaciones que se llama Operación Mambí, Operación Cibermambí, creo que se llama, para que esa gente fueran puntas de lanza para combatir a sus compañeros que estaban descarriados. Ahí se han hecho cosas horribles, se han puesto fotos, montajes de fotos para desacreditar la conducta sexual de personas. Ahí se han hecho cosas horribles por parte de la policía política. Pero lo curioso es lo siguiente: estas personas que tuvieron acceso a internet, que tuvieron blogs oficiales y que les exigían que combatieran, muchos de ellos lo que hicieron fue empezar a darle horas en internet o vendérselas, a otras se las regalaban, a mucha de la gente que estaba en la prensa oficial y que estaban en la prensa independiente, y que de alguna manera ellos tenían una relación, porque lo que nosotros no podemos perder de vista es lo siguiente: durante muchos años la estrategia del gobierno ha sido ideologizar las relaciones personales de las personas. Es decir, una de las preocupaciones que sale en ese video que yo les había mencionado es que el tipo está muy preocupado porque la gente habla solamente de la familia, de los momentos que vivieron en las escuelas, y que se despolitiza, que la gente no piensa si fue militante de la juventud o militante del partido. Esa es una preocupación que tiene. Entonces, yo creo que buscar una relación a partir de lo que fue la relación humana más básica, y esto está sucediendo en la sociedad cubana. Es decir, el gobierno puede tener un discurso por ahí arriba, pero por otro lado hay mucha gente que está estudiando en las universidades Mañach a profundidad, Vaquero a profundidad. Es decir, hay otro espíritu en ese sentido. Y este caso de las cuentas de internet es muy curioso. La gente le pasaba las cuentas de internet, incluso le decía: voy a ponerte en el blog algo muy negativo de ti, y tú mismo, si quieres, me ayudas a redactarlo, pero es que es como tengo que justificar para que me mantenga las 80 horas de internet y mantener mi blog oficialista. Es decir, así que ese es el tipo de gente que está ahí. Mucha gente ha perdido también asuntos de ética, estamos de acuerdo con eso, pero yo creo que esa es la perspectiva. Esa es la gente que hay que contar y tratar de ver cómo se encausa esas personas, la gente élite que ha estudiado, que hay gente con mucha capacidad. Yo tengo en este momento una persona que tiene un blog, que es profesora de la universidad, me parece ha hecho, por ejemplo, un trabajo sobre cómo están los grupos electrógenos afectando la salud de las personas a las cuales le han metido en sus barrios grupos electrógenos por la política de Fidel Castro de la política energética, que es un trabajo que parece hecho en Miami. Se podría haber sido hecho en Miami. Nosotros incluso lo reseñamos en un blog que yo tengo. Es decir, yo creo que ese tipo de cosas está ahí latente. La sociedad, la gente, esa élite que se ha formado no es boba. Hay otros repetidores de frases oficiales y de todos los estereotipos exaltos de la revolución. Pero eso, yo creo que eso es algo que va a pasar, los van a barrer. Es decir, nadie cree en la mesa redonda. Yo creo que eso es la gente cambia y quita la mesa redonda. La mesa redonda se ve más en Canal 41 y en Mega TV para grabar las imágenes que salen ahí y ponerlas en los programas después. Pero la gente en Cuba no ve eso. Bueno, muy rápido, Jorge, porque ya nos van a votar. Quiero hacer un comentario, porque cuando yo era chiquitico y del Mamey y vivía en el tranvía y el linotipo, siempre pensé y
me quedó grabado en la mente que la prensa era el cuarto poder. La última reunión de la Fundación Carlos Castañeda aquí, a mí se me cayó el alma a los pies, porque parecía que la prensa no tenía ninguna importancia. Pero hoy he redescubierto que sí la tiene, y yo considero que tenemos que pensar en que la prensa todavía es muy importante para el futuro de la sociedad. Muchas gracias por haber venido. Esta es la última conferencia de este ciclo. Vamos a ver cuando empezamos el otro ciclo, ya les avisaremos. Muchas gracias.